Actualidad, opinión, controversia, entrevistas, debates, Uniautónoma. Colombia está vestida de dos realidades políticas, la que se negocia en La Habana retóricamente con la FARC y el panorama real de hechos violentos que por cuenta del grupo guerrillero se cometen en el territorio nacional. Las críticas y suspicacias de la opinión pública en Colombia exigían un cambio en la estrategia del proceso de paz, con el objeto de destrabar las negociaciones y emprender el camino hacia resultados que les significarán avances al país. Para ello se ha establecido el llamado desescalamiento del conflicto armado, con el ánimo de bajar la intensidad de las acciones militares de las Fuerzas Armadas, como respuesta al cese unilateral que las FARC anunciaron como una forma de cambiar la metodología de la negociación que pedía la sociedad y que servía para avanzar lo que eventualmente podría ser un cese bilateral. La medida de las partes en el conflicto ha generado críticas y posturas en favor. ¿Qué pensarán nuestros analistas? Hoy, en Debates Uniautónoma, el desescalamiento del conflicto armado. Actualidad, opinión, controversia, entrevistas, debates, Uniautónoma. El término desescalamiento no deja de tener rasgos de ambigüedad para la opinión pública colombiana. Y la academia, muy especialmente la Universidad Autónoma del Caribe, aportando conocimiento en el tema del proceso de paz, analiza este debate que cada vez toma mayor fuerza. Bienvenidos a Debates Uniautónoma, el tema de hoy, desescalamiento del conflicto. Estos son nuestros panelistas. Doctor Fernando Borda, decano, Facultad de Jurisprudencia, especialista en Derecho Público. Doctor Orlando Abello, director Programa de Derecho, árbitro en Cámara de Comercio. Doctor Álvaro de la Espriella, abogado, historiador, profesor de Ciencias Políticas. La palabra desescalamiento la buscamos en el diccionario de la Real Academia Española y no la encontramos. Es una derivación de la palabra escalar, que significa ascender, significa subir, y que puede objetivamente manifestarse como un propósito de escalar una montaña, etcétera, o subjetivamente como escalar una posición, escalar en ideas, en fin, puede tener varios significados. El gobierno ha tomado la actitud de buscar ese término para significar de que ya se entró en una etapa que ellos llaman semidefinitiva en el conflicto de La Habana. Obviamente el gobierno con este término está reconociendo que el Estado fue el que permitió el escalamiento durante 50 o más años. Estoy totalmente del deterioro con esa apreciación. Totalmente en desacuerdo con esa pero apreciación. perdóneme, déjeme terminarla, doctor Abello. Porque es que no tiene que ver con la definición de la palabra, sino que está haciendo un juicio No, histórico a las instituciones durante los 50 y tantos años. Es que cuando uno toma una palabra tiene que averiguar por qué viene la palabra, por qué se emplea, de dónde la sacó el gobierno, para qué la sacó el gobierno, y está reconociendo con esto que el Estado, durante más de 50 años, fue el que produjo por permitir las injusticias sociales, socioeconómicas del país, las grandes diferencias entre las clases sociales, la que produjo ese escalamiento del deterioro social, de las injusticias, de los reclamos, de las desilusiones. Déjeme terminar. Un minutico, solo una interpelación. No le voy a permitir no le voy a permitir la palabra si usted no tiene la gentileza de dejarme terminar. ¿Por qué? Porque teníamos además un ejército completo, unas Fuerzas Armadas completamente obsoletas. Todo esto permitió que se escalara el conflicto. Hoy el gobierno lo reconoce. Hoy el gobierno sabe que está entregando su memoria histórica para que se produzca el desescalamiento de esa situación terrible. Ahora, más adelante, si usted me lo permite, y me lo permite el doctor Borda, podemos ahondar en este tema porque es la radiografía.
uno no puede adivinar o formar o prometer un futuro, fabricarlo, si no conoce las causas de su pasado, porque vamos a cometer el mismo error de los años anteriores. Doctor Orlando Abello a tenía la ver, interpelación. Sí, además muy cordialmente, doctor de la Espriella. Lo que pasa es que si estábamos haciendo un análisis de lo que significa una palabra, creo que llevarlo a hacerle un juicio a lo que ha sido las instituciones del Estado durante 60 años y además hacerlo culpable absoluto de las injusticias que dieron lugar y está justificando de alguna manera la guerrilla. Yo creo que ya ese sí es un debate que nos va a separar y nos va a colocar en orillas totalmente opuestas, porque para mí, por supuesto, desescalamiento no es sino simplemente un eufemismo para decir se va a bajar la intensidad del conflicto y para disfrazar lo que no se quiere reconocer, que es justamente el cese bilateral. Eso es un eufemismo. Eso es para justificar algo que no se quiere decir todavía, sino que a partir de noviembre probablemente vamos a llegar a el cese bilateral. No, señor, eso es cese bilateral. Evidentemente usted es de los que piensa que esto es un cese bilateral Bueno, no, disfrazado. Sí, claro, por eso digo eufemismo, por eso utilizo esa expresión. Pero además a mí me parece, y lo digo con absoluta claridad, que el Estado y las Fuerzas Armadas están para defender la vida, honra y bienes de los ciudadanos. Ellos no se pueden bajar las armas porque llegan a un acuerdo con unas personas que han utilizado, que son una minoría ridícula frente a los 48 millones de colombianos, para que ellos impongan las condiciones de un nuevo Estado. Tendríamos que volver justamente a replantear el Estado entonces sobre la base de que hay dos partes que son absolutamente equivalentes, iguales. Y yo no creo que la guerrilla represente, y en las mismas encuestas sale reflejado, ni el 1% de la población colombiana. Doctor Borda, específicamente y aterrizando el término a lo que es el conflicto armado, ¿qué significa para usted el desescalamiento? ¿Y qué representa estas instancias en que el proceso de paz, pues, como dice el doctor Álvaro de la Espriella, podría estar en una etapa semifinal? A ver, siempre aconsejo buscar el origen del problema. La gente muy comúnmente, nuestros gobernantes, concretamente en Colombia, y lo vemos en las decisiones que toman, salen a atacar las causas del problema, no las consecuencias que lo originan. Y las medidas que han venido tomando son de ese tipo. Aquí existe una guerrilla y la guerrilla es una institución universal. El concepto de guerrilla no es nuestro. Y por eso es que existe la división entre delito político y delito común. Gústenos o no nos guste, a mí no me gusta llegar por la vía de las armas al poder. Hay personas que lo consideran como tal. Y está establecido, inclusive en los libros de política, que el concepto de guerrilla para llegar al poder, siempre y cuando el pueblo lo respalde, es legítimo, como sucedió en Cuba, como ha sucedido en muchas partes del mundo. Entonces, al nosotros tener unos desniveles de tipo social que hunde sus raíces en gobiernos anteriores, muy anteriores, no siquiera estoy hablando de 2 o 3, sino muy anteriores, y de pronto nos estamos yendo a la independencia misma de Colombia, que no ha tomado decisiones, ha permitido que se ahonden las diferencias y nace ese fenómeno guerrillero. Y ese fenómeno guerrillero en este momento está en cuidados intensivos en La Habana, donde dos partes, y eso es lo que hay que entender, lo que están discutiendo allí en La Habana son dos partes. Unos delincuentes políticos, de pronto algunos dicen no, son comunes porque trafican, los traficantes, y yo pues considero que el concepto de la droga en Colombia ha sido transversal no solamente para la guerrilla, sino para los partidos políticos y allí que hay muchos presos por eso. Pero hay que entender que son dos partes. Y cuando esas dos partes, y en eso coincido que la guerrilla son pocos en estos momentos, ya ellos se dieron cuenta que no pueden tomarse el poder, están negociando, están viendo qué sacan, pero cuando ellos actúan pocos, pero hacen el impacto que recibe la comunidad es muy grande.
es muy grande. Y eso es lo que hay que acabar. Hay mucha gente en el campo sufriendo los problemas de la guerrilla, el combate que se está dando, y es por ello que en estos momentos bajarle la temperatura al proceso de enfrentamiento armado, porque en Colombia anteriormente lo llamábamos los delincuentes, los tráfugas, de todo, están negociando. Son personas que el mismo Estado ya los reconoce como negociadores válidos. Si eso se puede bajar en el marco del conflicto armado que se está dando Cuando hablamos en La Habana, de bajar, son yo las estoy de acciones acuerdo. militares de, Las acciones de nuestro militares. aparato militar. Las acciones militares, porque es que colocar una bomba en un fuerte, al amparo de la oscuridad y de muchas cosas, es relativamente fácil. El combate normal, convencional, que está reglamentado por el derecho internacional humanitario, ahí está, pero la guerrilla tiene otras características, se llama guerra de guerrilla. Por lo tanto, yo sí estoy de acuerdo que se le baje la temperatura al proceso. Vamos al segundo segmento, después de esta pausa institucional, ya regresamos. Este debate está muy bueno aquí por Uniautónoma Televisión. Esto es Debates Uniautónoma, ya regresamos. Actualidad, opinión, controversia, entrevista. Debates Uniautónoma. Actualidad, opinión, controversia, entrevista. Debates Uniautónoma. El cambio de metodología en los diálogos que llevaron a tomar las medidas del desescalamiento ha sido producto de las negociaciones y pisa el acelerador a lo que podría ser un cese al fuego bilateral y definitivo. Al respecto, Iván Márquez, jefe negociador de la FARC, ha anunciado a los medios de comunicación que la guerrilla ha hecho un esfuerzo al plantear un cese unilateral como parte del compromiso de sacar adelante el proceso. Por su parte, el comisionado de paz, Sergio Jaramillo, señaló que no se pretende un cese bilateral de fuego prematuro y chambón. Así las cosas, el desescalamiento del conflicto con sus adeptos y detractores se convierte en un tema objeto de debates uniautónoma. El tema de hoy es el desescalamiento del conflicto armado, sin duda alguna un tema que causa polémica, que tiene detractores, que tiene personas a favor, y ustedes podrán al final de nuestro programa definir en qué bando se quedan. El doctor Orlando Bello quería hacer precisamente una interpelación a propósito de la intervención del doctor Fernando Borda del segmento anterior. Sí, no, a propósito, ya he logrado desescalar un poco los ánimos. La impresión que me causó la intervención inicial del doctor de la Espriella, que la veo absolutamente contradictoria con lo que ha dicho él en otros debates anteriores sobre el mismo tema, pero totalmente. Pero bueno, vamos a desescalar. Entonces, desescalar quiere decir bajar la intensidad. En este caso, bajar la intensidad de un conflicto en el cual no podemos justificar a una guerrilla y deslegitimar a un gobierno legítimamente constituido, que fue lo que un poco hizo el doctor de la Espriella. No, perdón. Entonces, no, Yo sí, no claro he que dicho- sí. yo No, no he exactamente deslegitimado eso. el No, y gobierno. ahora yo soy el que no le voy a dar la palabra porque ahora yo sí quiero. Bueno, pero yo está poniendo- yo quiero redondear lo que iba a está decir, poniendo en quiero mi- responderle. Está poniendo en mi a boca palabras que yo no he quiero pronunciado. responderle la pregunta en el sentido claro de que, insisto, en que las Fuerzas Armadas tienen que cumplir con sus deberes constitucionales. Ellos no pueden ponerse de acuerdo con una contraparte que no representa. Si usted ve las encuestas que salieron publicadas en estos días, en estos días vieron las encuestas, la medición de opinión, el 19% de las personas cree que las FARC van a llegar a un acuerdo, el resto no.
Y así en todas las mediciones, Es una foto. en todas las mediciones, bueno, ok, pero es la una foto, foto. pero era la foto de ayer, de la semana Recuérdese pasada. que la paz se firma, la la foto. paz se firma entre enemigos. Bueno, siga, ok. siga, siga. Yo creo, mire, no hay quien sea más partidario de que aquí haya una paz, pero que sea una paz justa, una paz que, mire, Una paz sin impunidad, siempre sin- lo ha dicho. Sin impunidad, una paz en donde cada cual pague por lo que debe pagar. Yo creo que lo que no se puede es estar utilizando expresiones como las que desafortunadamente se utilizan por altos funcionarios del Estado y por el propio presidente cuando dice va a haber un castigo, pero no necesariamente tiene que ser prisión o cárcel. O sea, son eufemismos para decir justamente lo que el 80% de los colombianos está pensando, que se está concibiendo una paz con impunidad. ¿Por qué Doctor, no se, ¿me permite mire, una interpelación? es más, yo le hago, ¿por qué no nos vamos incluso a 20, 30 años, hace 30, 35 años que el M-19 irrumpió sanguinaria y violentamente contra las altas cortes? Eso en el mundo fue un escándalo que casi no se entendía. Creían que Colombia no existía un país con los grados de civilización a que estaban acostumbrados a creer que existía, porque es que fue lo que se llamó justamente una hecatombe, una corte que salió por una incursión del M-19 de una guerrilla. Bueno, esa guerrilla supo en el momento de pactar una paz reconocer, primero que todo, una verdad, sus errores, resarcir y entregar las armas. No hubo Eso era bello, pero es que eso es lo que yo estaba Entre- diciendo, entregar es que hay las que armas. reconocer la historia Y para construir. nadie puede decir, No era- que lo que ellos sostenían como ideas, por ejemplo, pudo ser presentado y esté representado en la Constitución del 91. No, la Constitución del 91 fue presidida por Navarro Wolf, por Serpa y por Álvaro Gómez Hurtado, porque eran las expresiones, digamos, de tres idearios, y la FARC, que ha podido allí, por ejemplo, encontrar un momento histórico para intervenir en un nuevo pacto social. Permítame Que es una lo que pregunta. llamaba, en lo que Álvaro Gómez llamaba acuerdo sobre lo fundamental. Bueno, En los Bueno, países permítame civilizados. una Doctor, pregunta. para redondear y darle la palabra también al doctor Permítame Álvaro de una la Espriella. pregunta, porque es que Sí, lo sí. que usted está diciendo, como todo lo que usted afirma, es muy respetable y merece un análisis bien profundo. Mire usted, contésteme por favor, ¿qué otra cosa puede ser lo que hoy se llama y está en marcha? Está en marcha el proceso de justicia y reparación. Es un análisis de las cosas que sucedieron, es averiguar cómo se firmó la historia, es analizar profundamente las causas, los efectos y, como decía el doctor Borda, las consecuencias. Entonces, eso es lo que yo... ¿Pero qué quiere que le responda? Porque me dijo sí. que iba a hacer una pregunta. Sí. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿usted cree que esto no es, el análisis de justicia y reparación no es una forma de examinar el pasado para comenzar a desescalar? Es que nosotros no podemos... Bueno, entonces ahora déjeme responder. Primero, Muy corto, doctor, porque también tenemos que darle la palabra al doctor Borda. Muy brevemente. Porque eso hasta el propio presidente de la República lo ha reconocido públicamente. No estamos en la época de hace 20, 30 años donde había unas organizaciones internacionales de justicia que además están por encima del derecho interno de los países y que obran cuando el derecho interno no funciona, la justicia no funciona, a los cuales, en donde hay unos parámetros que no podemos traspasar. En la época, por ejemplo, del M-19, lo que pasa es que no me dejaron terminar. En la época de la usted no me incursión del ha contestado la M-19 pregunta. no existían Tiene media hora para redondear. ¿no?
no existían, en la época del M-19 no existían todavía Bueno, esos contésteme la pregunta. acatamientos a la Dejémosle la que palabra al con- doctor Borda Yo- para él equilibrar las contestó, intervenciones, por favor. yo creo que hay varias cuestiones que estamos perdiendo de vista. Sí. Colombia no es el primer proceso de paz. Hemos pero- firmado como 11. Pero yo, y había... yo quiero recuperar la palabra, yo estaba en el uso de Por la supuesto. palabra. Perdón, doctor Borda. Lo que pasa es que yo le hice una pregunta, con todo el respeto que me merece obviamente el doctor Abello, que no me contestó. Porque Pero no es me que ha hecho yo la creo, pregunta. yo creo que para llegar al desescalamiento, para poder echar para atrás la gravedad del conflicto, hay que conocer sus causas, hay que conocer su génesis, hay que analizar todas sus consecuencias. Y eso es lo Pero que bueno, es un eso es proceso cierto. de desescalamiento. Pero entonces, ¿cuál es la Entonces, pregunta? Porque eso es cierto. Usted, eso es no me, cierto. usted no me podrá negar a mí que nuestro ejército era tan obsoleto que tuvo que llegar el doctor Andrés Pastrana a la presidencia, nos guste o no nos guste la presidencia de él, nos guste o no nos guste la persona del doctor Pastrana, pero fue el hombre que internacionalizó el conflicto y puso al Plan Colombia firmado con Clinton como una manera de, como un auxilio, como una forma de tecnificar y modernizar nuestras Fuerzas Armadas. Ahí se comenzó a reparar, ahí se comenzó a construir el escalamiento para poder llegar a lo que llegamos hoy, a arrinconar a la Por guerrilla. supuesto que yo no voy por supuesto que yo no voy a desconocer el reconocimiento que le hace al presidente Pastrana, porque eso sí, eso fue cierto, así como también fue cierto y hay que desafortunadamente reconocer que lo del Caguán fue un gran fracaso. Doctora, Y a eso que- íbamos. No nos vamos a desviar un poquito del tema, Entonces, porque porque- precisamente queremos hacer esas comparaciones para los televidentes que de pronto acaban de llegar y encuentran los ánimos un poco encendidos acá en nuestro programa. El doctor Álvaro de la Espriella empezó hablando un poco de la génesis, de la construcción histórica, del por qué hubo un escalamiento del conflicto y cómo hemos llegado hasta este punto. A hablar ahora de un desescalamiento, término que entre otras cosas no existe. Pero entonces, aterrizando un poco ya para terminar este primer segmento, dándole la palabra al doctor Borda, aterricemos entonces en sí al desescalamiento de este conflicto armado en particular y el impacto que genera en esta etapa tan crucial de dicho proceso. Varias cosas. En Colombia este no es el primer proceso de paz, van muchos. En esa época que firmamos proceso de paz al que se refiere el doctor Abello, el M-19, no existía el derecho internacional humanitario, no existía La Corte Interamericana. la Corte Interamericana que establecen unas condiciones. Y allá se hablaba de indultos, Sí. amnistías, ya no. Ahora hay unos parámetros nuevos que están reglamentados por la justicia transicional, que es nueva también. Y en ese marco tenemos que buscar la paz. Ningún guerrillero del mundo ha firmado un proceso de paz para irse a la cárcel. Eso es una realidad, porque ellos están considerados en el esquema de delincuentes políticos. Pero antes de irnos a las Internacionalmente así. figuras jurídicas, que yo sé que vamos a tratarlas en el siguiente segmento, porque definitivamente ha sido un tema que hemos profundizado mucho con lo de la justicia transicional, exactamente lo del desescalamiento para que los televidentes entiendan qué es bajar las acciones militares, bajar la temperatura, como ustedes han dicho, pero de qué manera impacta o beneficia o hunde un poco más Yo te voy a el explicar. proceso. Una fracción del país considera que eso es, que el Estado se está rebajando a la guerrilla. Yo lo miro desde el punto de vista de muertos, de víctimas. En la medida que exista menos sangre en nuestro país, como humanista estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué fue lo que pasó? Que la guerrilla asumió una serie de hechos delincuenciales para algunos, para otros, observándolo, de personas que están de acuerdo con ello, hechos de la guerra, y eso produjo muertes en militares y en civiles. Entonces, el ejército colombiano recibió la orden del presidente de bombardear. Entonces, en La Habana se llega a un acuerdo de bajarle eso. Algunos lo interpretan como un cese o un acuerdo ya bilateral anticipado, sin haber firmado la paz, y lo consideran como una debilidad, que es la posición que está enarbolando el uribismo, el Centro Democrático. Otros consideran, y yo me incluyo ahí, que desescalar el conflicto ayuda a que haya menos víctimas, que no significa que eso sea que estén arrodillando al Estado, porque considero que lo que se está discutiendo en Roma son dos partes, y eso es lo que muchos colombianos no les gusta entender que es así, pero en el campo del derecho internacional público
se entiende que es así, dos partes, y tanto es que el gobierno los tiene sentados allá. Y en el momento que se baje, el conflicto armado, hay menos muertos entre los militares, hay menos muertos entre los guerrilleros, que también son colombianos, y hay menos muertos entre los civiles. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo. Vamos a una pausa institucional, regresamos con este tercer segmento y con las conclusiones. Este tema pica y se extiende, ya regresamos. Actualidad, opinión, controversia, entrevista, debates, Uniautónoma. Actualidad, opinión, controversia, entrevista, debates, Uniautónoma. La pertinencia del famoso desescalamiento del conflicto armado también es un interrogante para este tercer y último segmento. Muy cortico, doctor Orlando Abello, con usted, pero cortito, por favor. Sí. ¿Es pertinente entonces hablar de un desescalamiento después de toda esta construcción histórica que ustedes han hecho? Pues también muy interesante. El presidente de la República ha dicho que de aquí a noviembre le va a bajar la intensidad al conflicto. O sea, es una especie, como le dije, es un eufemismo para pactar una especie de cese bilateral. Doctor Borda, sigamos con usted. Yo no creo lo mismo. Pero, perdón, ¿pero por qué de aquí a noviembre? Porque en octubre hay unas elecciones donde hay intereses electorales que están No se por me encima de los adelante, mi intereses doc, nacionales. no se me en este adelante, mi momento. doc, que eso lo vamos a tratar A ver, después. eso es una apreciación coyuntural, porque el proceso de paz tiene 2 años, que se escaló y ahora están hablando de bajarle la intensidad, me parece bien. Que va a influir en el proceso electoral colombiano, por supuesto, como todo acto político, pero no significa que es simplemente con el propósito de intervenir en el psiquis de las personas en el proceso electoral que estamos en estos momentos ad porta. Doctor de la Espriella, cortito, por favor. Yo pienso porque el país lo pide, el país solicita, está cansado, ya van 3 años y llegó el momento de pasar de los análisis, de las deliberaciones, de las especulaciones a la realidad. Esa fue la razón que motivó al presidente, además de las que dice el doctor Abello y el doctor Borda, que son ciertas, ¿no? Proceso electoral, etcétera. Pero el fondo, para mí, es el tema del cansancio en la opinión pública. Bueno, y precisamente es la opinión pública la que construye su criterio después de escucharlos a ustedes, y para eso estamos nosotros en la academia, para analizar precisamente ese debate y conocer un poco el trasfondo de todo lo que nos presentan los medios de comunicación. Vamos a una segunda parte de Debates Uniautónoma en nuestro próximo programa. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos en una próxima oportunidad.